Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de Trading Crypto. Vamos a abordar la situación del Bitcoin desde el punto de vista puramente técnico. Vamos a dejar de lado ese FOMO de To The Moon. Vamos a dejar de lado aquellos haters que quieren ver el Bitcoin desapareciendo. Vamos a centrarnos única y exclusivamente en la acción del precio, en la oferta y la demanda, en las estructuras que maneja el precio y las zonas de valor en torno a dichas estructuras. Lo que estáis viendo aquí es una zona de consolidación del Bitcoin desde finales de abril. Ya llevamos unos cuantos meses en esta pesada zona, realmente con poca volatilidad para lo que está habituado Bitcoin. Vamos a hacerlo en esta vez un análisis desde abajo hasta arriba. Vamos a analizar, para empezar, esta estructura, vuelvo a repetir, de consolidación, donde vamos a tirar los perfiles de volúmenes de aquellas estructuras o áreas de valor vivas, ¿no? Lo que tenéis aquí es el área de valor de todo lo que estáis viendo prácticamente en la pantalla, ¿no? Con este Value Area High en la parte superior, Value Area Low en la parte inferior, ¿no? Identificamos cosas interesantes tras esta subida de casi los 6.000 puntos. Identificamos aquellos tres eventos de la fase de parada características de la etiquetación Wyckoff: Buying Climax, AR, ST. Por lo tanto, tenemos esta fase A de parada. Podremos estar asumiendo ahora que estamos construyendo la causa. Una causa que en principio no podemos saber si es acumulativa o distributiva, pero sí podemos leer la reacción del precio en torno a esta área de valor. Hace meses comentábamos que esta sacudida, mucho cuidado siempre cuando se rompen máximos previos relevantes, ya que es zona de iniciativa vendedora, el precio reentró de nuevo dentro del área de valor, como podéis ver aquí, y realizó un test a dicho Value Area High, ¿no? Nunca se produjo una rotura, test y continuación, sino todo lo contrario, ¿no? Se produjo esta sacudida, reentrada al área de valor, test al Value Area High en este caso, y bueno, lo lógico era buscar en principio pues esta zona del Value Area Low, la cual alcanzó, e incluso zonas inferiores. Es de remarcar dentro de esta estructura, leyendo el precio detenidamente, la incapacidad del mercado de llegar a esta parte de abajo, ¿no? A los mínimos de la R. Incluso por eso denotamos aquí fortaleza, fortaleza, fortaleza. Lo más normal, tras un evento operativo, como puede ser esta sacudida de estos máximos previos relevantes del Buying Climax, este test al Value Area High era buscar la parte inferior del rango. Sin embargo, el mercado no ha podido atravesar en ningún momento esta zona del perfil de volumen, que de ninguna otra forma podréis saber qué hay ahí, sino simplemente aquí se concentra el 70% de la negociación de este rango de consolidación, se concentra todo el volumen, como podéis ver en esta zona. Ha tenido sendos rechazos en dicha zona, 1, 2, 3, incluso aquí también se podría considerar. Este perfil de volumen obviamente es dinámico, se va construyendo a medida que el precio va cotizando y va reflejándose en el chart, ¿no? Interesante destacar estos puntos. Vuelvo a repetir, sacudida que tiene pues una reentrada, un test al Value Area Low, pero solo consigue llegar a la parte de abajo del rango, al Value Area Low, pero no consigue llegar a la zona de los mínimos de la R. Por lo tanto, hay una cierta fortaleza de fondo. ¿Qué más estamos viendo? Una vez analizado esta cuestión, dejando claro un poco esa fortaleza de fondo, vamos a dejar el área de valor puesta, vamos a analizar esta estructura, marcado con esta zona sombreada verde. A su vez le tenemos un perfil de volumen y identificamos que aquí también tenemos pues, de esta estructura esta zona de valor, ¿no? En la zona del Value Area Low de esta estructura coincide más o menos con la zona del Value Area Low de todo el composite de volumen. Y estamos viendo, bueno, pues una intentona aquí, ¿no? De romper esta estructura de aquí, que no tiene continuidad, ¿no? Y vuelve a meter al mercado hacia adentro. Sin embargo, vuelve a chocarse con estos dos Value Area Lows. Vamos en este caso a predominar el Value Area Low de la estructura mayor y no consigue progresar, ¿no? A su vez, si identificamos esta estructura, a lo mejor podríamos decir que esto es el PS, es el clima, el AR, la fase de parada de todo este movimiento bajista. Estamos construyendo la fase B. También podremos empezar a intuir que aquí se está generando otra estructura, ¿no? Por eso hemos sombreado de esta estructura de manera azul, para ver si realmente, bueno, pues el mercado está aquí acumulando para coger fuerza e ir a atacar este Value Area High de esta estructura intermedia. Por lo tanto, vamos a repasarlo. Tenemos una estructura mayor que tiene este Value Area, una estructura intermedia que es esta, y una estructura menor dentro de la intermedia. Si os fijáis, los Value Area Low coinciden. Bueno, en este caso vamos a esperar que ocurra un desequilibrio de esta área de valor, tal que sea así, una rotura, test, y que vaya a atacar la zona del Value Area High de la estructura intermedia.
para pensar, bueno, que la demanda ha tomado el control de que estas señales de fortaleza, de incapacidad de llegar a la parte de abajo del rango, este soporte en los value area low intermedio, mayor, incluso menor, bueno, vamos a esperar un desequilibrio efectivo de esta zona, esta estructura menor. Una vez alcanzado esto, tenemos que tener cuidado con esta zona del VWAP mensual, muy interesante en estos niveles. Fijaros que el VWAP siempre actúa como magnet, es una zona de confluencia, por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, la rotación, si esta estructura, pues generalmente se produce un desequilibrio a favor de los alcistas, pues habría que a lo mejor saltar de estructura a esta estructura que estáis viendo, la zona sombreada verde, y empezar a valorar si realmente toda esta estructura de la zona sombreada verde va a convertirse en una estructura acumulativa para atacar, en este caso, el value area high de la estructura mayor. Por lo tanto, pasito a pasito, sesión a sesión, desequilibrio menor, desequilibrio luego sería mayor, y luego ya pues atacar el value area mayor. Sin embargo, creo que un buen análisis tiene que pasar por identificar, evidentemente aquí la gente te marca liquidity pool y se quedan tan anchos. Lo interesante es ver la dinámica del precio en torno a las áreas de valor, qué signos de fortaleza o debilidad está mostrando el mercado. Y de momento no ha sido capaz en ningún momento de llegar a esta zona superior de esta estructura intermedia, la cajita verde. Por lo tanto, hay una cierta debilidad en el corto plazo de fondo, igual que aquí, pues no ha conseguido llegar a esta parte de arriba, también tenemos cierta debilidad de fondo, pero sin embargo hay una fortaleza de fondo por parte de los compradores que no es capaz de atravesar este value area low de todo el composite y vuelvo a repetir, atacar esta zona de mínimos de la estructura. Por lo tanto, hay una dicotomía, cierta debilidad de fondo en el corto plazo, pero en el largo plazo sí que hay fortaleza. Vamos a esperar a un desequilibrio de esta estructura, ¿no? En el escenario largo pues pasaría pues una rotura efectiva, un test, atacar el value area high de esta estructura intermedia y luego pues aquí ya valoraríamos si salta y para atacar esto, ¿no? Algo así. El único escenario corto que estamos valorando sobre la mesa es que el mercado consiga romper este value area low y esto lo tendría que hacer tal que así, con una rotura, test y a buscar esto. Esto sería la confirmación de que, bueno, de que realmente la demanda no ha tenido fuerza y está demostrándose que no ha sido capaz de llegar aquí, lleva bastantes días sin alcanzar esta parte superior de esta estructura intermedia, que a su vez tampoco ha sido capaz de alcanzar los máximos de esta estructura menor. Bueno, pues esperaríamos una rotura, test, aquí con muy poco volumen, con poca intencionalidad alcista y en la retracción pues buscaremos un corto buscando los mínimos de la estructura. Ese es el único escenario corto que pasa por ahora. Sin embargo, vuelvo a repetir, el escenario tiene una fortaleza de fondo interesante. Escenario largo, pues vuelvo a repetir, salto, test, iríamos a atacar la zona del value area high que está por aquí y luego veríamos qué hace el mercado pues en esta zona de máximos previos relevantes donde se inició toda esta venta y luego para ver si toda esta estructura de aquí, bueno, pues se produciría un desequilibrio mayor tal que así y bueno, pues atacar la zona del value area high. Por lo tanto, el mercado tiene que ir trabajando poco a poco, la demanda tiene que ir ganando pequeñas batallas para que las estructuras menores roten a estructuras intermedias y la estructura intermedia rota a la estructura mayor. Dicho todo esto, vamos a mirar ahora, en este caso, un chart de 8H. Vamos a ver qué está haciendo el mercado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque todo el mundo, generalmente las redes sociales, quieren hundir al Bitcoin. Nosotros vamos a dejar de lado, vuelvo a repetir ese FOMO de que esto se va a 100.000 y también metemos en el mismo saco, ¿no? Porque son los mismos, pero con la otra cara de la moneda, aquella gente que lo desea verlo a 1000. Y bueno, que te comentan, yo es que quiero verlo más abajo para comprar, pero bueno, es que a veces el mercado no te va a dar ese setup de entrada, te tienes que adaptar al mercado, tienes que intentar dilucidar cuáles son las muestras de fortaleza, de debilidad que te está enseñando el mercado, porque el mercado no es más que la representación de todos los intereses de los participantes, de todo el cruce de órdenes. Aquí hay pues participantes de medio plazo, de corto plazo, de largo plazo, hay algoritmos, etcétera, etcétera, y va dibujando pues esta historia del mercado, esta historia de cotizaciones que viene reflejado por el precio y por el volumen de manera clásica, con volumen vertical y con la manera del perfil de volumen, que para mí es la herramienta más valiosa que pueda haber para hacer trading y sobre todo para posicionarse correctamente. Conocer la dinámica del precio en torno a estas áreas de valor tiene un valor absolutamente incalculable. Dicho esto, bueno, fijaros en esta estructura, ¿no? Estructura distributiva, evento de parada, Buy in Clima RST. Fijaros que en ningún momento el precio es capaz de llegar a la parte de arriba, ¿no? Demostrando pues lo que pongo aquí, lower highs, el mercado pues no consigue llegar a esta parte superior del rango, denotando debilidad. Si es verdad que hay estructuras distributivas pues que ya sabéis que lavan por arriba, se meten y para abajo, pero también esto es una estructura distributiva bastante válida de debilidad. El mercado lo demanda, no es capaz de llegar nunca a la parte superior
del rango de esta estructura, y a partir de ahí pues el desplome, ¿no? Veis con velas de cambio de carácter, con aumento de volumen, etcétera, etcétera. Si os fijáis, el caso inverso, ¿dónde estamos ahora? Es que la gente creo que se olvida bastante del contexto general, ¿no? Esto es el Value Area, el Composite de volumen de todo lo que estáis viendo en la pantalla. Venimos de sacudir unos mínimos previos relevantes, venimos de hacer con volumen climático, venimos de revertir esta tendencia bajista, de conseguir meterse dentro del Value Area Low de todo el composite y de llegar prácticamente a la parte de arriba al rango. Esto es un SOS, Sign of Strength. Ha conseguido revertir esta tendencia bajista, ha conseguido adentrarse dentro de este Value Area, ha conseguido atravesar el VPOC y ha conseguido llegar a la parte de arriba del rango. Por lo tanto, no tenemos que olvidarnos que el contexto de largo plazo es tremendamente alcista, es muy bullish, ¿no? Volúmenes climáticos, reentraré al valor, consigue a la parte de arriba. Y si os fijáis, establecemos igual que aquí, Buying Climas ARST, aquí también tenemos Buying Clima ARST. Y las posteriores excursiones bajistas del precio, ya veis que ha sido incapaz de llegar a la parte de abajo, igual que aquí. Después incluso de sacudir unos máximos previos relevantes, y fijaros lo importante que son las sacudidas de los máximos previos, porque esta sacudida de esta zona de aquí, marcada con la flechita roja, produjo una estructura distributiva y mirad las consecuencias que tuvo, ¿no? Al mercado siempre le gusta sacudir zonas de máximos, mínimos, previos relevantes para iniciar un movimiento, en este caso tendencial, rompiendo un poco la estructura. Repitiendo un poco, fijaros, no es capaz de llegar a la parte de abajo. ¿No suena un poco esto? Fijaros, no es capaz de llegar a la parte de arriba. Está indicando que aquí los compradores no tienen fuerza, no tienen fuerza, no tienen fuerza. Y aquí los vendedores, ¿qué pasa? No consiguen y se está generando aquí un nodo de volumen muy interesante. El VPOC, que es el punto más negociado de todo lo que estáis viendo en la pantalla. Y el mercado se resiste a romper, como ya sabéis que dónde está el value area de esta estructura, se resiste a romperlo. Podéis, en este caso, vamos a hacerlo para que veáis cómo trabajamos. Podemos tirar un perfil de volumen desde aquí, vamos a tirarlo hasta aquí, y vamos a establecer esta área de valor de esta estructura de consolidación que enseñé antes. Fijaros que el Value Area Low de esta estructura está aquí y el Value Area High está aquí. El mercado está pivotando entre esta zona. Y además tenemos mínimos de la estructura, Buying Climas ARST. El mercado no ha sido capaz de llegar a esta parte de abajo del rango, por lo tanto tiene la misma similitud que esto. En este caso la demanda no consiguió llegar a la parte de arriba. Y además le añadimos que venimos de volúmenes climáticos. Fijaros las ondas de Waves, lo participadas que vienen en la subida. Fijaros esta disminución del volumen que hay en esta zona, que coincidente con esta. Fijaros aquí también con volumen clásico. Fijaros cómo viene acompañada de participación toda esta subida, que además supone una reentrada al área de valor, un movimiento hacia la parte de arriba del rango, cruzando el VPOC. Bueno, pues es de a priori de pensar que es, viendo todas estas condicionantes, que tenemos una muestra de fortaleza como he marcado aquí, y que además en este periodo de consolidación que estamos, donde no se consigue romper el Value Area Low de esta estructura, no ha sido capaz de llegar a los mínimos de la R. Por lo tanto, mucho tiene que cambiar el panorama. Ya es lo que he dicho antes, si yo veo una rotura del Value Area Low tal que así, pues sí que a lo mejor me plantearía visitas a las zonas de lo mínimo de la R, que aún así no estropearía el planteamiento de largo plazo. Realmente a mí me parece mucho más probable un desequilibrio de todo esto al alza que a la baja. ¿Por qué? Porque venimos de una sacudida, de un volumen climático, una reentrada al área del valor y un movimiento hacia la parte de arriba del rango. Por lo tanto, yo no sé lo que va a ser el mercado, pero de momento, a nivel de probabilidad y a nivel de evento operativo, me parecería mucho más lógico que el mercado estuviese consolidando toda esta subida, en este caso mostrando bastante debilidad a los vendedores, no llegar a esta parte de arriba, de que esto se trate de un proceso de consolidación que a mí particularmente me hubiese gustado que llegase la base de estos mínimos y que luego mostrase fortaleza tal que así, hacer movimiento así, pues de sacudida, muestra de fortaleza, cruce el VPOC, test, y luego pues un jack, un break de toda esta estructura. No se está dando una estructura de consolidación aparente donde pues los vendedores no son capaces de atravesar el VPOC y no son capaces de atravesar el Value Area Low. Por lo tanto, yo me tengo que agarrar al evento operativo. El evento operativo en esta zona pues era la sacudida de máximos previos relevantes, ¿no? Y ahora pues todo lo contrario, sacudida de mínimos previos relevantes, volúmenes climáticos, reentrada de valor, pues lo dicho, ¿no? Así que de momento estamos esperando ansiosamente a que se resuelva esta estructura, esta zona de equilibrio. Pensar que el mercado está en equilibrio y lo que necesitamos para operar es que se produzca un desequilibrio, y nuestra labor como trader es intentar analizar las fuerzas que están implícitamente dentro de esta estructura de consolidación y aquellas pequeñas pistas. Y estas pequeñas pistas pues pasa, por ejemplo, después de una sacudida de estos máximos pero relevantes, pues el mercado no es capaz de llegar a la parte de abajo y se está generando un nodo de volumen muy importante y no se está cruzando el Value Area Low en ningún momento.
disminución de volumen, el anterior movimiento va muy cargado, por lo tanto el sesgo, operativamente hablando, desde el punto de vista de probabilidad, es alcista. Así que estaremos muy pendientes. Tenemos que ver, pues como he explicado en el chart anterior, que las estructuras vayan rotando de la menor a la intermedia a la mayor y paso a paso, sesión a sesión. Pero tenemos que tener muy claro el contexto de fondo, de largo plazo, de este chart de 8H que nos cuenta muchísima historia de la intención y de las estructuras y de las zonas de valor. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra atención.